La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 19. El futuro de la conservación del lince ibérico. El programa de conservación del lince ibérico lleva funcionando más de 20 años y sus resultados han sido resumidos en los capítulos anteriores. Muchos han sido los logros del programa en estos años y muchos son los retos que aún se plantean en el horizonte a medio y largo plazo. En este capítulo, algunos de los protagonistas del programa nos harán un esbozo de la estrategia que se pretende desarrollar en el futuro de la conservación de la especie. Nos hablan del tema Javier Salcedo, responsable de la conservación del lince ibérico en Andalucía, Pedro Sarmento y Rodrigo Serra, responsables de la conservación del lince ibérico en Portugal, Germán Garrote, de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, y José Antonio Godoy, genetista de la Estación Biológica de Doñana CSIC. Tenemos que finalizar con este proyecto LIFE, que como he dicho, estamos centrados sobre todo en conectar las poblaciones existentes. Hay grandes retos, conectar por ejemplo la población de Montes de Toledo con la de Sierra Morena Oriental, que para ello se está trabajando fundamentalmente en Castilla-La Mancha, seleccionando stepping stone, y también ser capaces de conectar las poblaciones más al sur con la de Doñana, que es sin lugar a duda la población más desconectada de todas, ¿no? De hecho, como he comentado antes, se estima que lleva entre 150 y 200 años desconectada. Y para ello estamos creando, prácticamente es una población corredor en el pie de Sierra Morena, entre Córdoba y Doñana. Y bueno, somos muy optimistas porque hasta ahora, no solamente los modelos, ¿no? Porque los modelos al final son modelos, sino porque lo que estamos haciendo más que nada es favorecer la colonización que se está produciendo de manera espontánea. Eso quiere decir que los modelos funcionaban y que la conexión es posible. Y más allá de este proyecto, que eso sería el objetivo a corto plazo, a medio largo plazo. A medio plazo, porque yo creo que podemos hablar de medio plazo, sería alcanzar el estado de conservación favorable de la especie. Esto es un concepto de la Directiva Hábitat, y aunque intuitivamente todos podemos pensar que es el estado de conservación favorable, después eso hay que definirlo de manera cuantitativa. En este proyecto, gracias a la información de este proyecto, en el 23 se publicó un paper y ahí se definía lo que se entendía como estado de conservación favorable para el lince ibérico, siguiendo criterios demográficos y también genéticos, porque como estamos comentando, la genética es una de las debilidades que tiene la especie. Bueno, pues este paper estimaba que tenemos que llegar a las 1100 hembras reproductoras. Así que actualmente, estamos en el buen camino, pero todavía queda un camino por recorrer. Lo que se espera para el futuro del lince ibérico es que se convierta en una especie más común. Va a ser una especie con una distribución mucho más estable. Existirán muchas más oportunidades para trabajar con ella e invertir en ella. Y esperamos que también sea posible compatibilizarlo para evitar posibles conflictos con las personas. Sabemos que se expandirá y que probablemente alcanzará su estado de conservación favorable para 2035. El hecho de que recientemente la IUCN haya reclasificado al animal como vulnerable no quiere decir que esté fuera de peligro. De hecho, tenemos todavía un objetivo, hay mucho trabajo por hacer para llegar al estado de conservación favorable. Para ello queda todavía mucho trabajo. De hecho, ha habido varios análisis, tanto a nivel genético como demográfico, proyecciones, modelos, que nos dicen que todavía queda mucho trabajo. Hay que llegar hasta entre 750 y 1000 hembras reproductoras para llegar a este estado de conservación favorable. Con lo que tenemos ahora no llegamos. Está bien, la especie está mejor que antes, pero todavía queda mucho trabajo. Ya con estas creadas en el contexto del segundo LIFE y el tercer LIFE, y estas que he comentado, ya tendríamos un número de linces muy cercano al estado de conservación favorable. Sin embargo, quedaría una cosa, que es en lo que se está trabajando en este Life Links Connect, que es la conectividad entre poblaciones, pero hay que seguir trabajando más allá de este proyecto Links Connect,
porque estas nuevas poblaciones tendrán que estar conectadas para que haya un flujo tanto genético como demográfico entre todas estas poblaciones. De tal manera que aunque crear nuevas poblaciones es necesario, es muy necesario crear los puentes, los corredores entre estas poblaciones para que haya un intercambio natural sin que nosotros tengamos que intervenir un flujo genético y demográfico. Y ahí es cuando conseguiremos llegar al estado de conservación favorable, que es el punto final, o sería el punto final a nuestro trabajo durante todo este tiempo. Este año, en poco tiempo, vamos a empezar a reintroducir linces en la mitad norte. Según datos del zoólogo Ángel Cabrera, hace 100 años ya había muy pocos linces en la mitad norte de la península, y eso nos da una idea de la magnitud del trabajo que estamos haciendo en tan poco tiempo. Crear nuevas poblaciones, conectar las poblaciones existentes y las que se van creando, y a largo plazo alcanzar el estado de conservación favorable de la especie, que es el llegar a esas 1100 hembras reproductoras. Ese es el horizonte que nos tenemos que marcar. Necesitamos continuar el trabajo de campo con las poblaciones locales de forma intensa para asegurar la expansión de las poblaciones existentes. Necesitamos crear al menos 8 nuevas poblaciones para albergar a las aproximadamente 1000 hembras territoriales que necesitamos para retirar la especie de la lista de en peligro de extinción. Para ello necesitamos un programa de cría en cautividad que siga produciendo. Nos lo piden nuestros colegas de campo. Una alta cantidad y calidad de animales para crear nuevas poblaciones. Creo que podemos. En el programa se estima que al menos hasta 2034 será necesario mantener esta reproducción y a la vez asegurar que el programa de cría en cautividad sea una red contra la extinción. Cuando iniciamos el programa de cría en cautividad, supimos que solo teníamos unos 100 en la península ibérica. Prácticamente no había en cautividad. Había quizás solo 2 linces en cautividad, y esos 2 nunca habían sido salvavidas si se hubiera extinguido en 2003 y 2004. La especie se consideraba prácticamente extinta. El programa de cría en cautividad estará aquí para garantizar, con la ayuda de Dios y de muchas personas, que esta diversidad no se pierda en el futuro, y ese es nuestro gran papel. Al final de este proyecto vamos a terminar con 3 nuevas áreas de reintroducción, una en la provincia de Cáceres, Valdecañas, otra en la región de Murcia, Altos de Lorca, y otra en la provincia de Granada, Sierra Arana. Además, en Castilla-La Mancha también se han iniciado 2 nuevas áreas de reintroducción, en las provincias de Albacete y Cuenca, y en Castilla-León. También en 2025 se ha comenzado una nueva área de reintroducción en Palencia. Vamos a tener 6 áreas de reintroducción iniciadas, también las áreas de conexión, que por ejemplo en Andalucía tenemos más de 50 linces viviendo ya en áreas de reintroducción, y además hay aprobadas en el grupo de trabajo también nuevas áreas de reintroducción, una en la provincia de Zamora, 2 en Aragón. La Comunidad de Madrid también está apostando firmemente por buscar un área de reintroducción, con lo cual, aunque dando trabajo por hacer, las expectativas de futuro son favorables, y yo diría que muy optimistas. Si en 2011, cuando iniciamos Iberlince y teníamos apenas 2 áreas de reintroducción, para empezar con 4 áreas de reintroducción, tenemos ahora más de 2000 linces. Con la herencia, con el legado que vamos a dejar con este proyecto, yo creo que nos hace ser muy optimistas de cara al futuro con la especie. Y lo que espero en el futuro es que el lince recupere su distribución en la península ibérica y que alcancemos el estado de conservación favorable. Una vez que hemos apurado las posibilidades de mezclar las 2 poblaciones que sí que existían y que tenían genética distinta, hemos conseguido hacerlo y hemos conseguido el beneficio correspondiente, pues ahí se nos acaba la cosa, ¿no? La diversidad que se perdió no podemos recuperarla en realidad, podemos mezclarla, ¿no? Y la única posibilidad es eso, la especie más próxima, que es el boreal. La hibridación de por sí ya ocurre de forma natural, ha ocurrido en el pasado, y es más, podemos predecir, podemos anticipar que si el lince ibérico se extiende, el lince boreal, que también se está reintroduciendo en zonas cercanas, eventualmente alcanza la península ibérica y llegan a entrar en contacto, pues casi con toda seguridad habrá eventos de hibridación.
de forma natural. Tendremos que decidir qué hacemos con eso, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? Tendremos que reflexionar sobre qué hacemos cuando eso ocurra de forma natural, y de forma más pausada y más reflexiva deberíamos también reflexionar sobre si la hibridación en situaciones críticas y extremas como la del lince ibérico, donde no hay ninguna otra fuente posible de diversidad nueva, y sabiendo que eso ha ocurrido en el pasado de forma natural, si pudiéramos plantear, ¿no?, hacerlo de forma intencionada, que nunca será que se crucen libremente, pero se pueden plantear estrategias para intentar hacerlo de forma controlada, quizás con mucho cuidado al principio, monitorizando qué pasa. Después de un largo camino, con muchas alegrías, pero no menos sinsabores, a los que lo han recorrido les ha quedado una entrañable huella. Personalmente he vivido muchos momentos emocionantes, y este mismo año, ¿no?, que estuvimos en el Senado, que bueno, yo creo que pocos proyectos de conservación han ido al Senado a contar lo que hacen, ¿no? Y puedo citar muchos, pero uno de los momentos más emocionantes para mí fueron las primeras liberaciones aquí, en este sitio, al sur de este sitio, ¿no? Porque aquí es donde yo empecé a salir al campo y todavía quedaban algunos linces, ¿no? La gente le decía gato cerval, gato clavo, y bueno, el lince desapareció de aquí, ¿no? Se extinguió como se extinguió prácticamente de toda la península, ¿no? Sí poner mi granito de arena para que el lince pues vuelva a estos sitios, ¿no?, donde siempre estuvo, donde nunca tuvo que desaparecer, pero bueno, que como desapareció pues ha habido que traerlo. Entonces bueno, para mí eso es especialmente emocionante. Yo empecé con el lince, como dije en mi presentación, en el año 2000 con el censo diagnóstico. Es el primer censo que se hizo después del censo de Delibes y Rodríguez de los años 90, y yo estuve 3 años viviendo en Montes de Toledo, en los Llévenes, porque yo era el técnico responsable de monitorear, de hacer el seguimiento, de encontrar los linces que pudieran quedar en Montes de Toledo. Montes de Toledo era la segunda población más grande según el censo anterior de los años 90. Yo estuve 3 años, bueno, en total estuve 5, pero 3 años hasta que tuve el dudoso privilegio de determinar que se había extinguido, que no había linces en esa población, que Monte de Toledo había desaparecido como población de lince. Estoy muy apegado a la tierra, conozco mucho la zona, entonces, aunque yo casi toda mi época o mi trabajo con lince se ha desarrollado en Andalucía, el primer lince que soltamos en Monte de Toledo fue súper emocionante, o sea, mi lagrimita se me cayó, porque claro, es que yo estaba muy apegado a esa tierra, ¿no? Y ver de nuevo el lince ahí es muy emocionante. Y, a ver, cualquier suelta de lince es muy emocionante. Pero esa quizá ha sido uno de los mayores momentos más emocionantes que he tenido yo en estos proyectos. El trabajo con el lince ibérico en general ha sido muy emocionante y muy satisfactorio. Y más que un evento así especialmente, yo creo que ha estado pautado, ¿no? O sea, pautado. Cada nuevo descubrimiento ha sido un subidón, ¿no? Cada nuevo hito en el sentido de conocer algo que no se conocía, o en nuestro caso que nos dedicamos a eso, pues publicar un nuevo artículo, un buen artículo sobre el lince ibérico, pero todo eso a su vez ha ido acompañado con hitos en conservación, ¿no? Y el sacar al lince de su estado de amenaza crítica, ¿no? Desde luego fue una satisfacción ver al lince en esa nueva situación y ver esos pequeños pasos que se van dando en la recuperación del lince, y tener la gran satisfacción de querer pensar que esa parte de tu trabajo está contribuyendo a ese éxito. En general, yo creo que el trabajo con el lince ibérico que hemos hecho en genética y en genómica ha sido enormemente satisfactorio, y bueno, nuestra idea es mantenerlo, ¿no? y tener nuevas alegrías pronto. El lince ibérico, bueno, el lince ibérico ha aportado la posibilidad de trabajar con gente en términos medios, con un alto nivel de implicación, de cualificación, y el formar parte de un equipo, bueno, un equipo único. Es una cosa que siempre se lo agradeceré al lince ibérico, ¿no? Y también, bueno, esta es una experiencia personal que también me puede servir para aportarla
de cara a nuevos retos personales en la conservación con otras especies. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lince Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.